Hola a todos, aquí les traigo más capítulos de este maravilloso fic, espero que lo disfruten. Recuerden que esta historia no es mía, todo el crédito y los derechos a sus respectivos creadores. Y sin más, comencemos. Capítulo 101. Esquiva esto. Con Piccolo. Piccolo retrocedió tambaleándose, con sangre saliendo de su boca mientras una horda de duplicados de Burter lo asediaba. Cada ilusión lo golpeaba brutalmente, haciéndolo rebotar de una a otra como una bola de pinball. Este ataque incesante llevaba ya 5 minutos, empujando a Piccolo hasta el borde de sus límites. ¿Qué te parecen mis espejismos de velocidad? Los llamo espejismos, excepto que, no son realmente espejismos. Los clones se movían en perfecta sincronización, haciendo casi imposible para Piccolo distinguir al Burter real del resto o identificar cuál de todos había hablado. Piccolo frunció el ceño e ignoró el comentario. La burla no tenía peso, sabía que no era más que una estrategia psicológica para quebrarlo mentalmente y forzarlo a rendirse. Reuniendo las últimas reservas de su energía, se estabilizó y extendió los brazos a ambos lados. En el siguiente instante, desató un potente Ki, enviando una onda expansiva de energía en todas direcciones. Los clones de Burter se desvanecieron en la nada, dándole a Piccolo un momento de paz efímero pero muy necesario. Tú simplemente no entiendes, ¿verdad? Gritó Burter desde algún punto cercano, su voz resonando por todo el campo de batalla. Estaba sentado tranquilamente sobre un pequeño montón de escombros, balanceando los pies con pereza mientras se llevaba las manos a la boca para hacerse oír. Eso no funciona conmigo, grandote verde. Piccolo se limpió la sangre de la boca y parpadeó para despejar el tono púrpura que manchaba su visión. El agotamiento se volvía casi insoportable, pero una idea seguía resonando en su mente. Nappa tenía razón. Esta batalla no podía ganarse con fuerza bruta, velocidad o siquiera con el factor sorpresa. Todas esas tácticas ya habían sido probadas y habían fallado contra Burter. Necesitaba un enfoque más inteligente, uno que exigiera un nivel de creatividad que no había explorado del todo. Las palabras de Ajax resonaron en su mente, algo que había escuchado innumerables veces durante sus sesiones de entrenamiento en la Cámara del Tiempo. Sé creativo. Piensa fuera de la caja. Mientras repasaba mentalmente toda la pelea, analizando cada movimiento y cada momento, una nueva estrategia audaz y arriesgada comenzó a tomar forma. Era temeraria, sí, pero tal vez le daría la ventaja que necesitaba. Reuniendo cada gota de su energía restante, Piccolo soltó un rugido feroz. Se concentró intensamente, su aura ardiendo mientras se potenciaba al máximo. Toma esto. Al otro lado del campo de batalla, Burter alzó una ceja. Con los brazos cruzados, saltó casualmente del montón de rocas donde había estado descansando y observó con leve diversión cómo Piccolo preparaba su siguiente movimiento. Burter parecía intrigado por su estrategia, o al menos eso dedujo Piccolo. De lo contrario, el alienígena ya lo habría estrellado contra otro montón de escombros. Los brazos de Piccolo se movieron como borrones mientras lanzaba una rápida andanada de ráfagas de energía hacia el cielo. Los ataques se dispersaron en todas direcciones hacia Burter, pareciendo una nube de luciérnagas brillantes. Pero a pesar del despliegue impresionante, Burter no parecía impresionado. Su expresión se mantenía indiferente mientras sus ojos seguían el patrón errático de los disparos de energía. Con una inclinación casual de la cabeza, permitió que una de las ráfagas pasara inofensivamente por el espacio donde su cabeza había estado unos instantes antes. La decepción de Burter pareció aumentar a medida que la andanada continuaba, con la mayoría de los disparos fallando por un margen considerable. Piccolo observaba con atención cada mínimo cambio en la expresión de Burter. Sabía exactamente lo que su oponente debía estar pensando, que aquello era solo una táctica desesperada usada por luchadores más débiles que no tenían la fuerza suficiente para representar un verdadero desafío. Esa suposición sería la perdición de Burter. Era el momento. Piccolo detuvo abruptamente el fuego y soltó un feroz grito mientras flexionaba los brazos, como si intentara atraer algo físicamente hacia él. En sincronía perfecta con su esfuerzo, las ráfagas de energía dispersas en el aire se detuvieron de golpe. Quedaron suspendidas, inmóviles, como incontables pequeñas llamas de vela flotando, proyectando sombras fantasmales sobre el campo de batalla con su resplandor tenue. Los ojos de Burter se abrieron de par en par y su mandíbula cayó. Ahora que los disparos se habían detenido, los ataques que antes parecían aleatorios formaban un patrón. Una gran jaula esférica que rodeaba a Burter por todos lados. No importaba hacia dónde intentara moverse el miembro de la fuerza Jinyu, había ráfagas flotando que bloqueaban su camino.
Era una trampa meticulosamente diseñada, creada para restringir los movimientos de Burter y limitar drásticamente sus opciones. Los brazos de Burter, que antes estaban cruzados con despreocupación, cayeron a sus costados mientras contemplaba la jaula con asombro. Por primera vez en la batalla, Burter frunció el ceño. Y por primera vez en el combate, Piccolo se permitió una sonrisa. Piccolo gruñó mientras retraía los brazos, haciendo que las ráfagas de energía, dispuestas en formación esférica, comenzaran a acercarse lentamente a él. A medida que la esfera se contraía, los espacios entre las esferas se volvían cada vez más estrechos, cerrando poco a poco cualquier posible vía de escape. La estrategia de Piccolo estaba funcionando, podía ver la realización dibujarse en el rostro de Burter mientras la esfera continuaba reduciéndose. No pasaría mucho tiempo antes de que los huecos entre las esferas fueran demasiado pequeños para que alguien del tamaño de Burter pudiera atravesarlos. Claro, ni Burter ni Piccolo le temían a una sola de esas orbes flotantes, una sola no haría gran cosa. Pero recibir cientos de ellas al mismo tiempo. Eso dolería. Y mucho. Burter no perdió tiempo en lanzar su contraataque. Se impulsó hacia Piccolo a velocidad relámpago, con electricidad azul chispeando por todo su cuerpo. Sin embargo, su trayectoria fue cualquier cosa menos directa. Se desplazaba en zigzag por el aire, incapaz de seguir una línea recta debido a las orbes dispersas. A pesar de sus movimientos erráticos, los ojos de Burter nunca se apartaron de Piccolo. La promesa de dolor era inconfundible, en su mirada no quedaba ni rastro de su actitud juguetona. Burter se acercaba a una velocidad fulminante, pero los pequeños desvíos calculados que se veía obligado a hacer consumían segundos preciosos. Ese pequeño retraso le dio a Piccolo justo el margen necesario para aplicar una táctica muy conocida en la Tierra. Destello solar. Gritó Piccolo. Un destello cegador estalló desde sus manos, inundando el campo de batalla con un resplandor intenso. La intensidad pura de la luz fue abrumadora, tomando a Burter completamente desprevenido. Su visión fue quemada por el destello repentino, y soltó un grito de dolor mientras su atención total en Piccolo se volvía contra él de forma espectacular. Cegado por el resplandor, los sentidos de Burter se vieron abrumados, y su sentido de la orientación se perdió por completo. La ráfaga radiante no solo dejó inútil su visión, sino que además camufló eficazmente las esferas de ki flotantes, volviéndolas casi invisibles contra el telón de fondo de la luz deslumbrante. Desorientado e incapaz de evaluar su entorno, la velocidad sin igual de Burter se convirtió en una desventaja mientras avanzaba a toda marcha. Incapaz de detenerse o cambiar de rumbo, chocó contra varias esferas de ki flotantes. Los impactos desencadenaron una serie de explosiones lo suficientemente potentes como para generar una reacción en cadena entre las esferas cercanas. El resultado fue una cacofonía de explosiones ardientes que transformó toda el área en un torbellino volátil. En ese preciso momento, Piccolo aprovechó la oportunidad y se lanzó al caos para acortar la distancia entre él y Burter. Era la mayor abertura que había tenido en toda la batalla, y estaba decidido a aprovecharla al máximo. Piccolo localizó rápidamente a Burter entre las explosiones y, con un movimiento decidido, rodeó la cintura del enorme alienígena desde atrás. Fue un movimiento arriesgado, pero era justo lo que necesitaba. Sus niveles de ki se dispararon de manera espectacular. ¿Pero qué demonios? Empezó a decir Burter, desconcertado mientras intentaba entender lo que ocurría. Sus palabras se cortaron de golpe con el grito decidido de Piccolo. Ola demoníaca hiperexplosiva. Piccolo, por decirlo sin rodeos, usó explosión. Fue súper eficaz. La explosión desató una fuerza colosal, enviando una muralla de calor abrasador y energía destructiva en todas direcciones. La onda expansiva devastó el paisaje por kilómetros a la redonda, llenando el aire con su rugido ensordecedor. El calor era tan intenso que calcinó la hierba azul del planeta, haciéndola marchitarse hasta volverse negra y quebradiza. Y ambos habían estado en el epicentro. Una figura azul salió disparada desde el centro de la explosión, deteniéndose justo más allá del área de destrucción. Era Burter, su cuerpo cubierto de horribles quemaduras. Su armadura, antes impecable, estaba casi destruida, reducida a jirones colgando apenas de su hombro izquierdo por una tira de tela. Jadeando con fuerza, hizo una mueca mientras observaba las secuelas. Su primer impulso fue revisar el estado de sus extremidades y, para su alivio, todas seguían allí. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que de algún modo había acabado con una extra de más. Aparentemente, en su desesperación por escapar, había arrancado uno de los brazos del namekiano. Al menos había un pequeño rayo de esperanza dentro de ese ataque desastroso. Su enemigo estaba ahora con un brazo menos.
Con una expresión de repulsión, Burter arrojó el brazo verde a un lado. Cayó al suelo con un golpe sordo, aterrizando entre los escombros de forma nada ceremoniosa. Con cuidado, Burter se limpió la sangre del ojo derecho, donde fragmentos de vidrio del scooter destrozado se le habían incrustado alrededor de la órbita. La explosión había aniquilado por completo el dispositivo, aunque, siendo justos, Burter tampoco esperaba que sobreviviera a un ataque de esa magnitud. Se mantenía de pie entre la neblina persistente, el polvo arremolinándose a su alrededor como un velo fantasmal. Con su scooter destruido, Burter había perdido su principal medio para rastrear a su oponente. Atacar a ciegas no era una opción. La cortina de humo le nublaba la vista, volviendo imposible ubicar la posición de su enemigo. Más allá de eso, prefería aprovechar este respiro tan necesario para recuperarse, atender sus heridas y planear su próximo movimiento. El tiempo parecía estirarse mientras esperaba. Sus sentidos se encontraban al máximo. Cada sonido, cada cambio sutil en el aire era analizado con precisión quirúrgica. Permanecía absolutamente inmóvil, apenas respirando, con los ojos escaneando metódicamente el entorno turbio como un depredador. Los minutos se arrastraban. Finalmente, el polvo comenzó a disiparse, la antes densa cortina levantándose lo suficiente como para revelar siluetas y sombras apenas perceptibles. A pesar de la sangre que nublaba su visión, los ojos agudos de Burter distinguieron una sombra entre el humo que se aclaraba. La mirada de Burter se fijó en su enemigo, quien, de algún modo, había sobrevivido. El hecho de que el namekiano aún tuviera ambos brazos apenas registró en su mente. Lo que realmente importaba era su postura, y la energía ominosa que se acumulaba en sus dedos. Su oponente había colocado un dedo en su frente, del cual pulsaba un orbe amarillo cubierto de electricidad. Parecía un ataque desagradable. Los ojos de Burter se entrecerraron. Claramente era una técnica formidable, pero incluso los ataques más aterradores no servían de nada si fallaban. Lo admito, te subestimé. Me volví arrogante y jugué demasiado, la comisura de sus labios se curvó en una mueca desdeñosa. Pero ahora me pondré serio, lo cual es una mala noticia para ti, porque esta batalla ya terminó. La próxima vez que despierte será bajo el cuidado de Lord Fraser. Piccolo esbozó una sonrisa. Sí, la batalla ya terminó. Terminó en el momento en que me diste tiempo. Por este ataque que llevas cargando y exhibiendo frente a mí. ¿No lo entiendes? Incluso el ataque más poderoso es inútil si no puede dar en el blanco. Y tú, no puedes alcanzarme. Escupió Burter con furia desafiante. Mientras hablaba, su cuerpo comenzó a vibrar, y sus ojos brillaron con un feroz tono azul eléctrico. Piccolo no se inmutó. Te equivocas. Sí podré, respondió con suavidad, su voz apenas un susurro. Flotó hacia arriba con una calma elegante, elevándose para igualar la altitud de su oponente. A medida que ascendía, el orbe pulsante en su dedo chispeaba cada vez con más intensidad. Intenta esquivar esta. No importa cuán rápido seas, no podrás. Burter se sentía profundamente ofendido por la confianza de Piccolo. Estaba ansioso por enterrar a su enemigo 6 metros bajo tierra, pero su deseo de demostrar que la seguridad de Piccolo estaba equivocada era aún más fuerte. Porque, carajo, aparte del incidente anterior, nunca había fallado en evadir un ataque, y no pensaba empezar ahora. Con concentración férrea, Burter mantuvo la vista fija en la punta de los dedos de Piccolo, esperando el momento exacto en que el namekiano lanzaría su ataque. Observó con cautela cómo Piccolo levantaba la otra mano y chasqueaba los dedos con un movimiento decidido. Los músculos de Burter se tensaron al instante, cada fibra de su cuerpo lista para esquivar el asalto frontal. Y fue en ese preciso momento cuando una poderosa ráfaga de energía lo impactó por la espalda, sacudiéndolo y dejándolo aturdido. El golpe desató una ola de dolor a través de su cuerpo, y soltó un rugido de agonía. Instintivamente, giró sobre sí mismo para enfrentar la fuente del ataque. Sus ojos se abrieron con incredulidad al identificar la fuente del ataque. El brazo cercenado del namekiano, que él mismo había arrojado antes, ahora flotaba en el aire. La palma de la extremidad aún humeaba, una prueba clara del ataque que acababa de lanzar. Telequinesis. La naturaleza inesperada del ataque dejó a Burter atónito durante exactamente un segundo, pero como guerrero de élite con años de experiencia, se sobrepuso al shock con rapidez. Su instinto se activó de inmediato, recordándole que su verdadero enemigo seguía siendo una amenaza muy real y que se encontraba justo detrás de él. Esto aún no es suficiente para tomarlo por sorpresa. Por el rabillo del ojo, Burter vio la otra mano de Piccolo extendiéndose hacia él como una banda elástica estirada al máximo.
El brazo del Namekiano ya estaba a medio camino entre ambos y lo alcanzaría en otro segundo más. Pero para Burter, un segundo era una eternidad. Buen intento, pero no es suficiente, Namekiano. Burter se lanzó en una maniobra de alta velocidad para esquivar el ataque de Piccolo, pero su movimiento fue interrumpido de forma abrupta cuando un dolor abrumador y desgarrador le invadió la cabeza. La agonía se sentía como una combinación de alaridos agudos, migrañas, conmociones cerebrales y congelamiento cerebral, todo al mismo tiempo. El tormento fue tan intenso que un grito gutural emergió de su garganta, y sus manos se dirigieron instintivamente a su cabeza en un intento desesperado por aliviar el sufrimiento. Burter reconoció el dolor de inmediato. Había enfrentado ataques mentales similares antes, durante los entrenamientos con Guldo. Pero esta vez, su compañero no estaba allí para protegerlo o atenuar el impacto. Y eso significaba que estaba completamente expuesto a la fuerza total del asalto psíquico. El asalto mental lo dejó aturdido exactamente un segundo más. Y entonces, todo terminó. Los brazos del Namekiano se enroscaron con fuerza a su alrededor, inmovilizándolo desde el cuello hasta los pies como el abrazo constrictor de una pitón gigante. Burter luchó con todas sus fuerzas, pero mientras más se retorcía, más apretaba Piccolo. La presión era total, no podía moverse ni un centímetro. Piccolo comenzó a retraer los brazos, acercando a Burter poco a poco, hasta que la distancia entre ambos desapareció por completo, hasta que sus rostros quedaron cara a cara, hasta que Burter pudo ver la fría y letal intención en los ojos del Namekiano. Tanto hablar de velocidad, dijo Piccolo con un dejo de desprecio. Quizás deberías tener un poco más de fe en la fuerza física. Burter siguió forcejeando desesperadamente, el humo saliendo de su cuerpo mientras intentaba disparar ráfagas de energía para liberarse en un esfuerzo inútil. Las explosiones chisporroteaban y ardían, pero Piccolo simplemente apretaba aún más su agarre, ignorando las quemaduras que marcaban sus brazos. ¿Qué fue lo que dijiste?, preguntó con tono casual. ¿Que los ataques más fuertes no sirven de nada si no pueden dar en el blanco? Dejó que las palabras flotaran en el aire. Clavando la mirada en los ojos de Burter, Piccolo alzó su otra mano y apuntó su Macanco Sapo, cañón de rayo especial, tan cerca que la punta de sus dedos casi rozaba la frente de Burter. Pero olvidaste algo. Y entonces llegó el último consejo, frío como el acero. La velocidad también es inútil, si no puedes usarla. ¡No! Gritó Burter. Piccolo disparó el Macanco Sapo a milímetros de la frente de Burter. El rayo que una vez le había quitado la vida a Goku recorrió esa distancia ridículamente corta y se estrelló contra el cráneo de Burter. La técnica perforó carne y hueso, atravesando completamente de un lado al otro y continuando su trayectoria a lo lejos. Burter murió al instante, su cuerpo desplomándose sin vida. Después de confirmar la muerte de su enemigo, Piccolo lentamente desenrolló sus brazos del cadáver de Burter. El que alguna vez fue un guerrero de élite cayó al suelo como una piedra, aterrizando con un golpe sordo muy lejos de ser el luchador ágil y feroz que había sido solo unos momentos atrás. Piccolo respiró hondo para estabilizarse tras la intensa batalla, y luego volvió a enfocar su mente en su siguiente prioridad. Gohan. Con renovada determinación, Piccolo dio la espalda a su enemigo caído y voló en su búsqueda. Capítulo 102. Fuerza imparable de ese objeto inamovible, lo que se siente como un largo tiempo después. Ajax. Esto era una mierda. Ajax literalmente no podía pensar en otra forma de describir esta batalla. Heise era, posiblemente, el oponente más irritante y restrictivo con el que jamás había tenido la desgracia de enfrentarse. Cada vez que intentaba obtener algún tipo de ventaja, Heise le llovía fuego infernal, frustrando todos y cada uno de sus intentos. Era un ciclo sin fin, y Ajax se sentía atrapado en un juego defensivo que no podía ganar. En un intento desesperado por crear algo de espacio, Ajax disparó 5 rayos Dodon perfectamente dirigidos desde la punta de sus dedos. Cada rayo golpeó de manera selectiva las poderosas ráfagas que Heise le enviaba, haciéndolas detonar antes de alcanzar su objetivo. Las explosiones resultantes abrieron brechas temporales de seguridad, despejándolo justo para que Ajax pudiera maniobrar a través de ellas. Sin embargo, este respiro momentáneo fue breve. El abrumador asalto de Heise pronto se reanudó con toda su fuerza, y Ajax volvió a encontrarse rodeado por una lluvia de cientos de ráfagas de energía rastreadoras, más débiles pero provenientes de todas las direcciones. Sin tiempo para contraatacar, Ajax se encogió sobre sí mismo, endureciendo sus defensas para soportar la inminente embestida. Afortunadamente, a pesar del volumen abrumador de ataques, las adaptaciones previas de Ajax le permitieron soportar la andanada con sorprendentemente poco daño.
Sin ellas, habría perdido hace tiempo. Poco después, Ajax logró impulsarse fuera de su posición precaria, asegurándose al mismo tiempo de mantenerse bien lejos de Geise. Debía admitir que la mutación de Geise le había otorgado una ventaja extraordinaria en cuanto al control de energía. La diferencia entre sus niveles de control era tan marcada que Ajax había abandonado hace tiempo toda esperanza de competir por el dominio del entorno. No obstante, ceder el control del entorno venía con sus propias desventajas. No hacía mucho, Geise había revelado una habilidad que cambiaba las reglas del juego. El poder de manipular la concentración de energía residual dejada por los ataques de Ki, es decir, cualquier energía que no se convirtiera en calor o luz. Ahora, eso no suena muy impresionante. Y es porque, en circunstancias normales, algo así solo podría usarse como ejercicio de entrenamiento. El ki residual se disipa casi de inmediato en el ambiente, y tratar de evitar que lo haga era una causa perdida tan inútil como intentar contener agua con un colador. Teóricamente posible, sí, pero requería una concentración intensa para obtener beneficios mínimos, totalmente inútil para el combate. Pero de alguna manera, Geise lo logró. Consiguió evitar que el ki se disipara en toda el área, y luego su tormenta de meteoros aumentó drásticamente la concentración de energía residual en el aire. ¿Y si a eso se le suma el dominio absurdo que Geise tenía sobre el control de energía? Geise había tomado una habilidad inútil y la convirtió en su jodido dominio personal. Ahora bien, Ajax no suele decir esto, pero esta habilidad era completamente, absurdamente rota. Geise podía usar esa energía ambiental para alimentar ataques adicionales, estableciendo un ciclo vicioso en el que cada nuevo ataque se nutría del ki residual del anterior. Esto, en efecto, creaba un bucle infinito de energía reciclada, permitiéndole a ese maldito aspirante a androide mantener su bombardeo casi indefinidamente dentro de su dominio. Y ni hablemos de cómo la manipulación externa del ki de Geise se había vuelto significativamente más poderosa gracias al aumento de ki ambiental disponible para manipular. Para empeorar las cosas, todo el campo de batalla se había transformado esencialmente en un campo minado traicionero. Bajo el control de Geise, ataques de ki podían materializarse espontáneamente en cualquier lugar, en cualquier momento, y sin advertencia. Lo realmente indignante era que cada ataque de ki que Ajax lanzaba era secuestrado por Geise, o al menos, era reciclado dentro del dominio del australiano para su propio uso. Como ya había dicho, esto era una completa mierda. Ajax se sobresaltó cuando una orbe resplandeciente apareció de repente a centímetros de su rostro. Brilló con un ominoso tono azul celeste por apenas un instante antes de desatar una ola de Kamehameha que lo impactó de lleno. Ajax refunfuñó para sí mismo mientras el Kamehameha lo envolvía. Ah, cierto. Se le había olvidado mencionar que Geise también había dominado el Kamehameha tras verlo solo una vez. A Ajax le había tomado meses de entrenamiento apenas intentar la técnica, y ahí estaba Geise, copiándola con facilidad como si no fuera nada. Una absoluta mierda. La ola de Kamehameha cambió de dirección en pleno aire y comenzó a empujar a Ajax cada vez más cerca de Geise. Fue entonces cuando Ajax entró en pánico. Se esforzó por liberarse del rayo, evitando acercarse más al pelirrojo. La urgencia de su retirada se debía al hecho de que, de cerca, su situación empeoraba drásticamente. La manipulación de ki externa de Geise se volvía aplastantemente efectiva a corta distancia, haciendo que Ajax se ralentizara como un títere oxidado o un insecto atrapado en resina. Cuanto más se acercaba, más vulnerable se volvía. Desde mayor distancia, la situación era algo más manejable. El control de Geise sobre el campo de batalla se debilitaba lo justo como para permitir que Ajax tuviera un pequeño pero limitado área de influencia alrededor de sí mismo, libre de interferencia externa. Sin embargo, mantener la distancia también venía con sus propios problemas, ya que los ataques más confiables de Ajax dependían de estar cerca de su oponente. Atacar desde lejos, verás. Ajax lanzó una serie de rayos Dodon. Los haces de energía cruzaron el campo directo hacia su objetivo, pero se debilitaron al entrar en el rango de influencia de Geise. Su velocidad se redujo drásticamente, su trayectoria se curvó de forma inexplicable, y comenzaron a regresar en la dirección de la que vinieron. Son una maldita pérdida de tiempo. Gritó mentalmente Ajax. Una vez que volvían, eran inmediatamente reciclados por la habilidad de Geise, volviéndose parte del ciclo eterno de energía que el pelirrojo controlaba. Como resultado, Ajax se encontraba atrapado en un juego interminable del gato y el ratón, donde sus intentos por atacar a Geise eran ineficaces, y ninguno de los ataques de Geise podía asestar un golpe letal.
Llevaban atrapados en este estancamiento aburrido por sabe Dios cuánto tiempo. Los incontables remolinos carmesí que flotaban en el aire se desplazaban como espejos vivos, rastreando cada uno de los movimientos de Ajax. A medida que la lluvia de ráfagas de ki continuaba, Ajax se vio forzado a una danza frenética, esquivando y zigzagueando como si estuviera atrapado en una pesadilla de quemados, solo que esta vez, las pelotas lo perseguían y dolían muchísimo. Ajax gruñó al recibir varias ráfagas en la espalda, pero entonces, para su sorpresa, el bombardeo se detuvo de repente. Alzó la vista, desconcertado, y vio a Heise al otro lado del campo de batalla, con una expresión de pura frustración. La voz de Heise resonó con furia mientras alzaba su brazo sano por encima de su cabeza. Si un par de estallidos contundentes no bastan, entonces te voy a atravesar de lado a lado. Los ojos de Ajax se abrieron con sorpresa al escanear el campo. Su corazón dio un vuelco al ver lo que se formaba no muy lejos sobre él. Anillos concéntricos de energía gigantescos se materializaban en el aire, semejando un cañón de riel o un hechizo descomunal sacado directamente de una película o anime. Los anillos eran grandes al principio, pero se iban haciendo más pequeños, alineándose perfectamente para crear un efecto visual en forma de túnel. Espera, dijo Heise que esto era un ataque perforante. Momentos después, un brillante haz de energía disparó desde las bobinas y se estrelló contra el pecho de Ajax con una fuerza explosiva. El rayo energético sostuvo su intensidad abrasadora durante varios segundos. Ajax gruñó al recibir de lleno el impacto, pero tan repentinamente como comenzó, el haz se extinguió, su energía disipándose en el aire. Ajax bajó la mirada para evaluar los daños. El ataque tipo cañón había quemado su ropa, dejando agujeros humeantes en su ya desgastada vestimenta. Sin embargo, milagrosamente, su pecho seguía intacto. No había perforación, solo una profunda marca chamuscada. Ajax nunca imaginó que llegaría el día en que estaría agradecido con Freezer, pero aquí estaba. Alzó la vista para encontrarse con la mirada incrédula de Heise. Los ojos del pelirrojo temblaban, y su rostro se torcía con una mezcla de frustración, furia y algo que parecía un inminente aneurisma, o un severo caso de estreñimiento. Heise estaba tan irritado que Ajax casi podía saborearlo en el aire. ¡Ga! ¡Maldición! ¡Maldito bicho! ¿Por qué eres más difícil de matar que una cucaracha? Ni siquiera Rekoo me es tan terco. Pelear contigo es como tratar de excavar en roca sólida con un maldito lápiz. Vociferó Heise, con la voz quebrándosele por completo. Ajax no pudo evitar reírse al escuchar ese crujido en la voz de Heise. La combinación de su furia desbordada y lo absurdo que resultaba que tanta potencia de fuego no le hubiera hecho nada le pareció cómica. Al parecer, su estrategia de lastimarse con sus propios ataques a máxima potencia al fin había dado frutos, aunque le hubiera valido más de una mirada extraña por parte de los demás. Había mantenido esa estrategia desde que consiguió una fuente de curación confiable gracias, Dende y como resultado, mientras la diferencia de poder entre él y su oponente no fuera abismal, podía sobrevivir prácticamente a cualquier cosa que le lanzaran. Admitidamente, empates eternos como este no eran lo que había imaginado cuando pidió su deseo a Shenlong, pero definitivamente no se iba a quejar. A cierta distancia, Heise apretó la mandíbula mientras fulminaba a Ajax con la mirada. Ver a Ajax reírse en medio de una batalla tan intensa claramente lo había sacado de quicio. Heise se dio una bofetada y respiró hondo. Cuando volvió a abrir los ojos, estos estaban serenos. Muy bien entonces. Tengo todo el maldito día. Si no puedo noquearte de un solo golpe, te desgastaré pedazo a pedazo. Hasta las rocas más duras se erosionan con agua. Ajax se tensó ante la ominosa declaración de Heise. Observó cómo las compuertas de tormenta de meteoros se giraban en su dirección, y a su alrededor comenzó a formarse una multitud de esferas de energía. Una mezcla caótica de olas Kamehameha, rayos Dodon, y otras técnicas originales de Heise. El campo de batalla cayó en un breve, tenso silencio mientras ambos combatientes evaluaban sus posiciones. En ese instante fugaz de calma antes de la próxima ola de violencia, su percepción, agudizada por el combate, se desvió hacia un fenómeno inesperado. Una hebra naranja de energía había aparecido en el aire a cierta distancia, retorciéndose lentamente como un gusano. Se deslizaba hacia adelante y ondulaba con un ritmo casi hipnótico, contrastando marcadamente con el entorno. Durante varios segundos, ambos luchadores se quedaron mirando la hebra naranja, siguiendo su rastro con su sentido del ki. El campo de batalla estalló en actividad mientras los incontables remolinos en el aire se orientaban hacia la misteriosa hebra de energía. Casi todas las compuertas liberaron simultáneamente su carga, apuntando a la hebra con intención letal.
En ese mismo instante, Ajax entró en acción, desvaneciéndose en una ráfaga de velocidad hacia el lugar donde sospechaba que Musin, ese niño imprudente, estaba escondido. Porque claro, tenía que enfrentarse al único bastardo de la fuerza de Freezer capaz de detectar energía. Pero Ajax no tenía tiempo para maldecir su suerte. Sabía que Musin estaría en grave peligro si los ataques llegaban antes que él. Y, como lo temía, lo encontró acurrucado detrás de una roca, visiblemente aterrorizado al sentir que lo habían fijado como blanco. Sin dudarlo, Ajax apareció frente al joven asustado y desvió de un manotazo el primero de los poderosos ataques de energía que iba dirigido a él. Los ojos de Ajax se movieron a toda velocidad mientras tomaba control de la situación. Liberó una andanada de rayos Dodón, lanzándolos como una lluvia de meteoros. Los rayos surcaron el aire, interceptando y destruyendo muchas de las ráfagas entrantes. Explosiones retumbaron cuando los rayos Dodón detonaron los ataques antes de que pudieran alcanzar su objetivo. Una orbe azul celeste apareció justo encima de él. Sin siquiera mirar, Ajax disparó un rayo Dodón hacia arriba, perforando el núcleo de la esfera y haciéndola estallar en un destello brillante de luz azul. Pero Ajax sabía que eso era solo el comienzo. 7 ráfagas más convergían sobre ellos desde todas las direcciones, y 7 rayos Dodón partieron al encuentro de cada una. Los ases colisionaron en el aire, neutralizándose mutuamente en un espectáculo deslumbrante de energía. Mientras tanto, a espaldas de Ajax, la hebra naranja se había conectado silenciosamente con él, su energía fusionándose sutilmente con la suya propia. A pesar de que Ajax logró repeler momentáneamente el bombardeo con contraataques, sabía que estaba luchando una batalla perdida. El ataque característico de Heise ya se había multiplicado a una escala descomunal a su alrededor, pasando de 100 compuertas ondulantes a casi 1000. No podía mantener esa defensa por mucho más tiempo, y por desgracia, Musin no era tan resistente como él. Pero a pesar de la presión abrumadora, Ajax sintió una calma inesperada. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse, al mismo tiempo que se volvía más nítido que nunca. La verdad era que 5 días simplemente no eran suficientes para dominar lo que a los namekianos les tomaba décadas alcanzar, si es que lo lograban alguna vez. Después de 5 días, todavía no estaba más cerca de alcanzar ese estado a voluntad. Aún así, había planeado dejar atrás a Musin para mantenerlo a salvo porque Ajax no quería ver al chico morir. Pero el testarudo parlanchín se había lanzado al campo de batalla por su cuenta, arriesgando la vida para ayudarlo. Incluso había dejado atrás a Nail, su héroe. Bueno, como hermano mayor, Ajax no podía traicionar esa confianza. Y él le prometió que ganarían, ¿verdad? Ajax cerró los ojos, dejando que sus brazos cayeran relajadamente a los costados, mientras las incontables ráfagas de energía continuaban lloviendo sobre él. La hebra de energía naranja conectada a él palpitaba rítmicamente, su brillo intensificándose en respuesta a su serenidad. No había mentido cuando dijo que no podía entrar en la zona a voluntad, pero, al mismo tiempo, eso no era del todo cierto. Sería más preciso decir que no podía entrar por su cuenta. Pero esta vez, no estaba solo. Un instante después, Ajax abrió los ojos de golpe. Rayos plateados crepitaban con furia desde ellos. Como si percibieran la presencia de un ser superior, cada una de las ráfagas dirigidas hacia Ajax se detuvo al instante sin excepción. Miles de proyectiles de energía quedaron suspendidos en el aire a su alrededor, inmóviles, congelados en el espacio. Ajax miró con calma a Heise a lo lejos. La batalla había terminado. Hora de aplastar a este bastardo. Capítulo 103. Las maravillas del control de Ki. Ajax se giró a medias y se inclinó para darle una suave palmadita en la cabeza a Musin. El joven namekiano alzó la mirada con miedo hacia las aterradoras ráfagas de energía que los rodeaban, pero también había un destello de asombro en sus ojos al presenciar el poder de la zona. «Quédate aquí», dijo Ajax con voz suave y tranquilizadora. «Esto se acaba pronto». Dicho eso, Ajax se irguió y comenzó a caminar con confianza, pero sin prisa, en dirección a Heise. A medida que avanzaba, las innumerables ráfagas de energía congeladas en el aire, como gotas de lluvia suspendidas en el tiempo, se abrían a su paso. A su alrededor, comenzaban a orbitarlo como electrones en torno a un núcleo, o como planetas girando alrededor del Sol. Ajax avanzaba sin obstáculos, ya que Heise había dejado de atacar por completo. El élite simplemente lo observaba, con la boca entreabierta y la mirada perdida, moviendo los ojos de un lado a otro entre los muchos ataques flotando alrededor de Ajax. Tras acortar parte de la distancia, Ajax se detuvo y lanzó a Heise una mirada intensa y perforante.
Un relámpago de electricidad cruzó con violencia desde la comisura de sus ojos, chispeando en el aire con fuerza. A pesar de que todavía los separaba una distancia considerable, Heise flotó hacia atrás por reflejo, su cuerpo retrocediendo instintivamente ante la presión aplastante que emanaba a Jax. Heise se detuvo en seco y bajó la mirada hacia su propio cuerpo con los ojos desorbitados. Su expresión pasó de la incredulidad a la humillación, y rápidamente se transformó en un gesto de furia. Con un rugido cargado de rabia, Heise extendió su único brazo sano para reanudar el asalto. El cielo se oscureció cuando una lluvia de ráfagas de ki descendió sobre Ajax como una plaga de langostas, llenando el aire con un zumbido ominoso. Pero esta vez, Ajax estaba en la zona. Y eso lo cambiaba todo. Con un gesto casual, como quien aparta una cortina invisible, Ajax detuvo por completo todos los ataques que se dirigían a él. Sin apartar la vista de Heise, Ajax comenzó a elevarse por el aire. Mientras ascendía, levantó su mano derecha bien alto, como un director de orquesta preparándose para la gran apertura. Luego, con un movimiento firme, la bajó con fuerza. En perfecta sincronía con su gesto, su energía se esparció por todo el campo de batalla, consumiendo el territorio de Heise sin encontrar resistencia alguna. A medida que Ajax solidificaba su dominio, los remolinos que flotaban detrás de él y que antes estaban bajo el control de Heise se rompieron como frágil cristal y desaparecieron por completo. En cuestión de segundos, los territorios de Heise y Ajax volvieron a dividir el campo de batalla por la mitad, tal como había estado al comienzo del combate. Heise gruñó y rápidamente ajustó su postura. Detrás de él, incontables remolinos surgieron en el aire, cada uno concentrando energía carmesí. Ajax observaba la formación de cada remolino con la concentración intensa que solo la zona podía otorgar. Los patrones intrincados y los movimientos del ki mientras se formaban las compuertas se desplegaban ante él en cámara lenta. Al final, ni una sola se le escapó. Cuando los remolinos dejaron de formarse, Ajax finalmente habló. Su voz era serena, pero con un ligero matiz de diversión. Creo que, comenzó Ajax, va más o menos así, ¿no? Extendió la mano como si sostuviera una manzana invisible en la palma. El aire sobre su mano comenzó a brillar y ondular, como la superficie de un agua perturbada. La distorsión creció, torciéndose y deformándose hasta tomar una forma semitransparente. Una compuerta, idéntica en diseño a las de Heise, pero con una diferencia clave. Resplandecía con un brillante color plateado. Al otro lado del campo de batalla, los ojos de Heise casi se le salieron de las órbitas. Ajax ladeó ligeramente la cabeza mientras examinaba la compuerta plateada flotando sobre su mano. Asintió, satisfecho, y cerró la mano con naturalidad, aplastando la compuerta con los dedos como si fuera nada. Los fragmentos se disiparon en el aire, y su mirada volvió a Heise con un destello peligroso en los ojos. Con un gesto que le recordaba al de un emperador dirigiéndose a sus súbditos, Ajax extendió los brazos hacia los lados. Detrás de él, el aire comenzó a brillar cuando una compuerta plateada apareció, seguida rápidamente por otra, y otra más. En cuestión de segundos, el cielo se adornó con un espectáculo magnífico de compuertas plateadas, primero decenas, luego centenas, y finalmente miles formando una majestuosa matriz a su espalda. Ajax permitió que una pequeña y satisfecha sonrisa curvase sus labios mientras contemplaba la escena imponente. Por una vez, decidió darle rienda suelta a su Ksniv interior. No vas a entender la referencia, Heise, pero siempre quise decir esto. Cerró los ojos un instante, y al abrirlos, un estallido de electricidad intensa brilló desde sus pupilas. Puerta de Babilonia, ábrete. Como era de esperarse, la referencia pasó por encima de la cabeza de Heise. Pero no importaba, la violencia era el único idioma que necesitaban. En una señal no verbalizada, ambos luchadores liberaron sus ataques al mismo tiempo. Los ojos de Ajax rastreaban la trayectoria de cada ráfaga con velocidad sobrehumana, sus pupilas se movían bruscamente de un lado a otro como si poseyera el legendario Sharingan. Cada vez que Heise disparaba un rayo carmesí, Ajax respondía con la misma precisión, contrarrestando el ataque con su propia ráfaga plateada. Entre ambos, una cantidad incontable de ráfagas de ki colisionaban, neutralizándose entre sí en una brillante lluvia de chispas. Mientras Heise luchaba con feroz intensidad, Ajax se mantenía calmo y metódico. Comenzó a avanzar con pasos lentos y sin apuro hacia Heise, caminando por el aire como si fuera tierra firme. Con cada paso, su influencia se expandía, invadiendo poco a poco el dominio de Heise como un cáncer insidioso. El rostro de Heise se torció en una mueca desagradable al ver el avance constante de Ajax.
Apretando los dientes, canalizó su energía en 2 puntos concentrados y, con pura fuerza de voluntad, logró formar 2 orbes azulados, uno a cada lado de Ajax. Pero Ajax no mostró ninguna preocupación. Mantuvo su paso tranquilo, lanzando solo una breve mirada, casi desdeñosa, a los 2 incipientes orbes de Kamehameha. Con un gesto despreocupado de su mano, los orbes se dispersaron en una ducha de partículas brillantes que se desvanecieron en el aire sin causar daño alguno. Así como tú has aprendido de mí, yo también puedo aprender de ti, murmuró Ajax con calma, plenamente consciente de que Heise no podía oírle por encima del estruendo de las explosiones de la tormenta de meteoros y la puerta de Babilonia colisionando sin cesar. Ajax extendió un dedo, apuntando directamente a Heise, y 2 orbes azules se materializaron a su lado, replicando exactamente la misma táctica que Heise había usado instantes antes. Los orbes pulsaron una vez. Los ojos de Heise se abrieron de par en par, y saltó hacia atrás al instante. Sus instintos forjados en batalla se activaron justo a tiempo, pues milisegundos después, los 2 orbes azules explotaron, liberando 2 ondas Kamehameha gemelas. Los rayos surcaron el espacio donde Heise había estado momentos antes, pasando tan cerca el uno del otro que casi se rozaron. Pero, como si hubieran chocado contra una superficie reflectante, las ondas Kamehameha repentinamente se refractaron, rebotando en direcciones completamente erráticas, como si estuvieran atrapadas en una especie de casa de espejos de mente. Sin embargo, solo parecían moverse al azar pues poco a poco, ajustaban su trayectoria para perseguir a Heise sin importar a dónde huyera. Ajax se aseguró de eso. Ajax ladeó ligeramente la cabeza mientras observaba los cada vez más desesperados intentos de esquiva de Heise con una curiosidad casi desapegada. Resultaba algo patético ver al antes confiado Heise revolcarse bajo la presión. Estaba claro que Heise no tenía las herramientas necesarias para manejar este nivel de control de energía. Debía ser desconcertante para Heise darse cuenta de que sus estrategias, que normalmente eran infalibles, no servían para nada contra Ajax. Pero Ajax no pudo evitar sentir cierta empatía, al menos un poco. Después de todo, él había pasado por lo mismo al comienzo de esta batalla, luchando contra el abrumador dominio de Heise sobre la energía. Sabía lo que era estar en el extremo receptor de un control tan absoluto, sentir que cada movimiento sería contrarrestado incluso antes de ejecutarlo. Ahora, sin embargo, la mesa se había volteado, y Ajax era el que estaba en control, observando con calma cómo Heise se ahogaba en un poder que no podía contener. Finalmente, las 2 ondas Kamehameha alcanzaron a Heise, impactando con una explosión de energía. Fue un momento significativo. Por primera vez en la batalla, Heise fue golpeado por ataques de ki. El bombardeo de Meteor Storm cesó mientras una espesa nube de humo y escombros envolvía el área donde Heise había estado. Tras unos tensos momentos, la silueta de Heise emergió del humo. Se tambaleaba en el aire, el rostro torcido por el dolor, sujetando su ya fracturado brazo, que colgaba inerte a su lado. El élite parecía no creer lo que acababa de ocurrir, pero cuando el impacto inicial se desvaneció, su expresión se endureció, llena de feroz determinación. Apretando los dientes, concentró su energía, haciendo que todas sus compuertas se reactivaran. Cada una pulsó con poder, disparando un rayo concentrado de energía carmesí que convergía en un solo punto frente a él. Sin embargo, la energía concentrada no explotó como podría esperarse. En cambio, comenzó a fundirse en un orbe giratorio de poder caótico. El orbe creció rápidamente, hinchándose hasta alcanzar el doble del tamaño de Heise. Tendidos salvajes de rayos carmesí se disparaban desde su superficie mientras flotaba ominosamente en el aire. Esta era la última jugada de Heise, un ataque desesperado, un todo o nada. Con un rugido de furia intensa, Heise bramó el nombre de su técnica definitiva. Catástrofe carmesí. Con ese rugido, Heise lanzó su único brazo funcional hacia adelante y golpeó el enorme orbe de energía. Sin embargo, ocurrió un fenómeno inesperado. Su puño jamás hizo contacto. Como si el orbe y su puño se repelieran mutuamente, el ataque se mantuvo a distancia, temblando y distorsionándose. Entonces, repentinamente, el orbe fue lanzado hacia Ajax a una velocidad abrumadora. Ajax, sin embargo, observó toda la secuencia con indiferencia. Su paso firme y medido hacia Heise no se inmutó en lo más mínimo, incluso cuando el orbe se acercaba. A medida que la esfera de energía se aproximaba, su velocidad comenzó a disminuir gradualmente hasta detenerse por completo, flotando dócilmente sobre la mano de Ajax, como si hubiese perdido toda voluntad de combatir. Ajax flexionó ligeramente los dedos, y el gigantesco orbe de energía comenzó a encogerse rápidamente, comprimiéndose a un grado extremo.
Mientras se encogía, su color cambió de un carmesí turbulento a un azul radiante, incluso mientras su luminosidad aumentaba con cada segundo. Cuando el orbe se redujo al tamaño de un pequeño albaricoque, su color se estabilizó en un azul sereno, una señal clara de que el ataque había sido completamente absorbido y controlado por Ajax. Ajax observó detenidamente la diminuta esfera del tamaño de un albaricoque, debatiendo qué debía hacer con ella. ¿Debería terminar la batalla de inmediato, o debería sonsacarle un poco más de información a Heise? Sin previo aviso, la diminuta esfera lanzó repentinamente un Kamehameha en forma de láser. Salió disparado con una velocidad asombrosa, no muy distinta a un Makangsap, solo que mucho más concentrado. Heise no tuvo tiempo de reaccionar. Antes de que el élite de la fuerza Jinyu siquiera se diera cuenta de que estaba siendo atacado, el láser ya había pasado zumbando junto a su oreja, fallando por apenas unos centímetros. Heise se quedó paralizado, temblando con los ojos desorbitados. Su mirada se fijó en Ajax, quien le devolvía la mirada desde el otro lado del campo de batalla. Eventualmente, la expresión de Heise cambió de una incredulidad atónita a una de resignación. Sus hombros se hundieron, como si la voluntad de seguir luchando lo hubiese abandonado. Pero justo cuando sus hombros se desplomaban, su rostro se endureció de repente, y su mirada se agudizó con una intensidad sombría. La anterior desesperanza fue reemplazada por una luz ferviente que brillaba ominosamente en sus ojos. Con un rugido gutural, comenzó a atraer hacia sí cada fragmento de energía que aún podía controlar en el campo de batalla, su cuerpo entero resplandeciendo con un brillo poderoso, casi desesperado. Ajax observó con atención mientras la energía de Heise se acumulaba y se concentraba en un solo punto. Sus ojos se entrecerraron. El proceso de reunir tal cantidad de energía volátil en un único lugar era peligroso, pues si no se manejaba con precisión, la energía podría explotar catastróficamente, liberando todo el ki a la vez. Pero Heise era demasiado hábil como para dejar que la energía detonara por accidente, lo cual significaba que esto era una técnica. Y en cuanto a técnicas se refería, Ajax encontraba esta particularmente interesante. Todos los luchadores estaban limitados por la velocidad máxima con la que podían liberar su ki, lo que significaba que el poder de cada ataque estaba limitado por esa tasa de liberación y no por la capacidad total de ki del usuario. El Kamehameha lograba sortear esta limitación al permitir al usuario acumular ki en una esfera comprimida fuera del cuerpo, lo que resultaba en un estallido de poder inicial superior al límite de velocidad, proporcional al tiempo de carga. El Kiko también sorteaba esa tasa máxima, pero a través de un mecanismo que Ajax aún no comprendía. El método que Heise estaba empleando parecía evadir esta limitación también. Al atraer toda la energía ambiental hacia un punto concentrado, Heise estaba efectivamente comprimiendo y amplificando el poder que ya había liberado. Para usar una analogía, en vez de estar restringido al flujo de un río, Heise tenía acceso a todo el lago que alimentaba ese río. Sin embargo, considerando la prodigiosa destreza de Heise en el control de la energía, debería ser perfectamente capaz de dirigir la energía hacia Ajax. Si el epicentro del ataque pudiera ser orientado, como parecía posible, no había razón para usarlo como un movimiento kamikaze reuniendo la energía a su alrededor. Entonces, un pensamiento inquietante cruzó la mente de Ajax. ¿Estaba Heise planeando intencionalmente que el ataque fuera autodestructivo? Era una posibilidad sombría. Quizás Heise creía que el ataque sería neutralizado si lo dirigía hacia Ajax, lo cual, para ser justos, era una suposición completamente razonable. Porque absolutamente sería neutralizado. En su desesperación, Heise pudo haberse empujado a sí mismo hacia la destrucción mutua mediante la filosofía de que el arte es una explosión. Bueno, si su oponente ya estaba así de desesperado, entonces no había motivo para alargar más la batalla. Ajax nunca fue muy fan del arte de todos modos. A poca distancia, Heise abrió la boca para rugir con desafío. Convergencia carmesí. Vociferó. En un instante, Ajax desapareció y reapareció a solo 3 metros frente a Heise. Su energía se expandió en una onda que erosionó los últimos vestigios de control que Heise tenía sobre el poder volátil que había acumulado. La convergencia de energía se detuvo de golpe, y el aire a su alrededor pareció espesarse, formando una barrera sólida. Si Heise hubiera intentado moverse, el aire denso habría dificultado severamente sus esfuerzos, haciendo inútil cualquier intento de escape. Sin embargo, Heise permaneció inmóvil, con una postura de aceptación silenciosa y sombría, como si ya hubiese asumido su destino. Ajax se acercó y se detuvo justo delante de él. En un último intento, Heise apretó el puño, tratando una vez más de activar la energía reunida.
Pero Ajax solo le dirigió una mirada, y con ese simple gesto, la convergencia carmesí se dispersó en la nada. Heise miró su mano vacía con una sonrisa amarga. «Oí, solo dime algo», preguntó Heise, con una curiosidad cansada en su voz. «¿Cómo demonios te volviste tan bueno tan rápido durante la pelea?» Concentración extrema. Heise soltó una carcajada ante la respuesta directa, aunque críptica, de Ajax, y negó con la cabeza. «¿Y crees que vas a derrotar a Lord Freezer con eso, eh? Pues, no va a ser suficiente. Aún con nuestro control de energía de primera, tenemos límites, y el poder bruto de Lord Freezer los hace trizas». «Lo sé», respondió Ajax con solemnidad. Pero luego hizo una pausa. Su expresión se volvió pensativa mientras las palabras de Kamisama, pronunciadas durante su entrenamiento en el templo hace un año, resonaban en su mente como un susurro fantasmal. «Si dominas el ki, puedes encontrar soluciones a problemas que otros no pueden resolver. Cosas que nunca pensaste posibles, se vuelven posibles». Para ti aquellas palabras lo habían marcado en su momento, pero Ajax aún estaba descubriendo todo lo que significaban. El camino hacia dominar el ki no solo se trataba de adquirir poder, sino de liberar potencial, y encontrar nuevas formas de superar limitaciones que antes parecían inquebrantables. Pronto sabría si la sabiduría de Kamisama era suficiente para resistir el poder de Freezer. Ajax sostuvo la mirada de Heise con determinación. «Pero nunca dije que iba a enfrentarlo solo». Ajax levantó su mano en forma de puño y la presionó suavemente contra el pecho de Heise, justo sobre el corazón, en un gesto que recordaba a un saludo de respeto. Era un acto de reconocimiento y gratitud por el papel que Heise había tenido en su desarrollo. «Gracias por todos los trucos nuevos. Seguro que se volverán un clásico para mí en el futuro». Heise se echó a reír al escuchar sus propias palabras devolvérsele. «Jajaja. Lárgate a la mierda, tío. Creo que lo apreciaría mucho más si simplemente me dejaras vivir, ¿eh?» Pero ambos guerreros sabían que tal deseo era irreal bajo las circunstancias actuales. Sin decir una sola palabra más, Ajax hizo su movimiento. Desató el Rokugan, enviando una colosal onda de choque que desgarró el espacio alrededor del corazón de Heise. El impacto fue inmediato y devastador. La sangre brotó de la boca de Heise mientras su cuerpo quedaba completamente flácido en el aire, suspendido únicamente por el dominio aeroespacial. Ajax desactivó el dominio aeroespacial, lo que provocó que Heise cayera al suelo con un pesado golpe seco. Cuando Ajax aterrizó junto al cuerpo caído, su sentido del ki detectó los últimos destellos de energía de Heise apagándose, y luego desapareciendo por completo. Aunque Heise ya estaba derrotado, Ajax decidió no salir del zone. El esfuerzo mental necesario para mantenerlo aún era tolerable, y volver a entrar más adelante sería mucho más difícil. Además, Ajax sospechaba que lo necesitaría para el próximo enfrentamiento con los miembros restantes de la fuerza Jinyu. Con la decisión tomada, Ajax regresó junto a Musin. El joven namekiano lo recibió con una típica avalancha de charla emocionada, y juntos se dirigieron hacia el lugar donde Ajax percibía la presencia de los miembros restantes de la fuerza Jinyu. Capítulo 104. El deber de un capitán. En algún lugar de Namek. Jinyu cometió un error. Metió la pata. Y feo. Antes, cuando su rastreador detectó una señal de energía débil acercándose a Rekoome, sospechó que se trataba del nuevo enemigo con un nivel de poder de 90.000, el mismo del que el cuartel general le había advertido. Pero no debió esperar a que el enemigo se presentara. El momento en que recibió el informe sobre la línea de defensa orbital derribando una nave espacial fuera de protocolo, debió haber actuado. Debió haber eliminado a los dos que estaban peleando contra Guldo y partir de inmediato. En lugar de eso, se quedó, confiado en que su equipo podría resistir o escapar de cualquier amenaza que viniera. Cuando su rastreador detectó otro nivel de poder aproximándose a Rekoome, voló hacia allá a máxima velocidad, llevando su cuerpo al límite. Pero ya era demasiado tarde. Lo supo en el instante en que el rastreador mostró que ese nivel de poder saltaba de 90.000 a 180.000. Su corazón se hundió, pero no dejó que eso lo detuviera. El enemigo era ahora mucho más fuerte que él, y aún así siguió adelante. Por Rekoome. Porque Rekoome no era solo un compañero de equipo, era el muro de contención de la fuerza Jinyu, el que siempre aguantaba los golpes más fuertes por el grupo y regresaba aún más duro. Rekoome se había ganado con creces el derecho de que Jinyu arriesgara su vida por él. Pero entonces, el rastreador pitó una vez más, y el nivel de poder se disparó a más de 270.000. La respiración de Jinyu se detuvo.
Era el fin. Ya podía prever el resultado, porque sin importar cuán resistente fuera Rekoome, no podría sobrevivir contra semejante poder antes de que Jinyu llegara. La realización le cayó como un puñetazo en el estómago, y se detuvo en seco, mirando en blanco un punto aleatorio de Namek, sin poder creerlo. ¿Cómo había llegado todo a esto? ¿Cómo lo había permitido? Jinyu no era ajeno a los altibajos de la batalla, pero esto era distinto. Esto no era una simple derrota, era una catástrofe, un fracaso total en proteger a uno de los suyos. Rekoome había contado con él, y él le falló. Por primera vez en años, Jinyu sintió el peso aplastante de la culpa. ¿Había sido su fe en la fuerza de la fuerza Jinyu lo que lo cegó ante el verdadero peligro? ¿Se podría haber evitado todo esto si hubiera dudado un poco más del poder de su equipo? Ahora, Jinyu se encontraba frente a una decisión amarga. Avanzar hacia una batalla que sabía que no podía ganar, o retirarse, vivir para pelear otro día, y cargar para siempre con la culpa de haber abandonado a Rekoome. La respuesta debería haber sido clara. Pero Jinyu se quedó congelado, dándose cuenta de que por primera vez en su vida, no sabía qué hacer. Al final, el universo decidió por él. La energía de Rekoome cayó en picada en su rastreador, desplomándose a un número peligrosamente bajo. Una oleada de rabia e impotencia se hinchó dentro de Jinyu, pero se la tragó. No había tiempo para el arrepentimiento. Endureció su corazón y tomó la decisión más difícil que había enfrentado en años. Dio media vuelta, dejando a Rekoome atrás. Sería inútil ir ahora. La pelea ya estaba perdida, y para cuando llegara, ya sería demasiado tarde. Rekoome estaba tan bueno como muerto, especialmente con Vegeta en la zona. Jinyu no podía permitirse perder más tiempo. Necesitaba reagruparse con su equipo si quería tener alguna posibilidad contra ese enemigo inmensamente poderoso. Apretando los dientes, se obligó a seguir adelante, su cuerpo moviéndose en piloto automático mientras volaba de regreso hacia Guldo a toda velocidad. Menos de un minuto después, surcando los cielos desolados de Namek, la energía de Rekoome se desplomó repentinamente a cero, desapareciendo por completo de su rastreador. El corazón de Jinyu se encogió, sus dientes chirriaron de dolor. Había luchado junto a Rekoome durante décadas, compartido incontables batallas y victorias con él. No eran solo camaradas, eran hermanos de armas, y ahora, así de simple, se había ido, para siempre. Y todo fue por su error táctico. Él tenía la culpa. Jinyu sabía que la muerte de Rekoome estaba sobre sus hombros. Su mano temblaba mientras alcanzaba el rastreador, preparándose para informar al resto del equipo lo que había ocurrido. Necesitaba decirles la verdad, reunirlos y prepararlos para la amenaza que enfrentaban. Pero antes de que pudiera enviar el mensaje, su rastreador lo interrumpió, emitiendo una alerta urgente. Observó con incredulidad cómo la señal de energía de Burter caía a cero en un instante. La repentina desaparición lo dejó congelado en pleno vuelo, su mente tambaleándose al tratar de comprender lo que acababa de pasar. Miró fijamente el círculo inmóvil en la pantalla del rastreador, el número 0 mirándolo de vuelta con una crudeza que le heló la sangre. Burter, su demonio de la velocidad, el que podía superar a cualquiera en agilidad, había caído. Así de simple. Jinyu tomó una respiración temblorosa, tratando de recomponerse, pero el impacto seguía reverberando por su interior como un eco cruel. Burter se suponía que era intocable, su agilidad inigualable, y aún así, ahí estaba. La prueba irrefutable de que también había caído. Pero el universo, al parecer, aún no había terminado con él. Apenas unos momentos después, otro golpe devastador impactó en el corazón ya roto de Jinyu. Observó con horror y desesperación cómo el nivel de energía de Hei se titiló, y luego desapareció por completo. La energía vibrante y ardiente que había definido a Heise, la presencia constante a su lado durante tanto tiempo, se apagó como la llama de una vela soplada por el viento. ¿Qué está pasando? Pensó Jinyu, su mente girando en espiral, incapaz de aceptar la sombría realidad. Esto no es real, ¿verdad? Heise, incluso Heise está muerto. El pensamiento le resultaba irreal, incomprensible. Heise había sido su roca, su mano derecha, su segundo al mando, siempre listo para respaldarlo. Y ahora también se había ido. Jinyu apretó los dientes con tanta fuerza que casi se los rompió por la presión. El trío de ceros en su rastreador lo miraba fijamente, burlándose de él con su brutal simplicidad. Los números le ardían en los ojos, su visión se nublaba mientras las lágrimas comenzaban a acumularse. La pantalla del rastreador se distorsionó a través del velo de lágrimas que finalmente se derramaron, dejando senderos calientes y silenciosos por sus mejillas. Todo se desmoronaba, todo lo que había construido, todo por lo que habían luchado, se deshacía frente a sus ojos. Jamás imaginó que terminaría así.
La fuerza Jinyu, el escuadrón más élite del universo, reducido a nada más que números vacíos y sin vida en un rastreador. Y dolía. Dolía más que cualquier cosa que Jinyu hubiera sufrido jamás. Jinyu se secó las lágrimas que aún no había derramado, obligando al dolor a quedar relegado al fondo de su mente. Seguía siendo el capitán, y aún frente a una pérdida abrumadora, seguía siendo su deber liderar. Tenía que seguir adelante por el equipo, por la esperanza de que aún quedara algo que salvar. Porque al final, la fuerza Jinyu era un equipo de 5. No había tiempo para el duelo. Guldo había prometido eliminar a los otros dos y alcanzarlo más tarde, dándole a Jinyu más tiempo para llegar hasta Rekome. Había sido un plan basado en la confianza y la fe en las habilidades de cada uno. Pero ahora. Sobrevive. Gritó Jinyu en su mente mientras se lanzaba a toda velocidad hacia donde estaba Guldo. Tienes que sobrevivir. Jinyu sabía que era el más alejado de Guldo en comparación con Burter y Heise. Rekome se había separado primero, tomando una ruta diferente, y ahora Jinyu se maldecía a sí mismo por haberle permitido tomar esa decisión. La idea de perder también a Guldo, de ver aparecer otro cero en su rastreador, era insoportable. Y por eso, Jinyu se obligó a ir más allá de sus límites, su cuerpo tensionado al máximo mientras aceleraba más allá de su velocidad máxima. Ya no le importaba conservar energía. El corazón de Jinyu latía con fuerza en su pecho, su respiración era entrecortada y agitada mientras se exigía ir más y más rápido. Todo lo que importaba ahora era llegar a Guldo antes que nadie. Tenía que llegar a tiempo. Tenía que hacerlo. No dejaría que la fuerza Jinyu se redujera a la nada. No permitiría que Guldo muriera solo. Jinyu era su capitán, y mientras aún respirara, lucharía por mantener vivo a su equipo. Aunque eso significara llevar su cuerpo al borde del colapso. Aunque eso significara enfrentar a un enemigo tan poderosamente desesperanzador que ya había diezmado a más de la mitad de su escuadrón. Jinyu no se detendría. No hasta alcanzar a Guldo. No hasta saber que al menos uno de los suyos estaba a salvo. 10 minutos después. Casi 10 minutos más tarde, Jinyu por fin divisó a Guldo a lo lejos. Una oleada de alivio lo recorrió tan intensamente que casi lo derribó en pleno vuelo. Guldo seguía luchando. Contra todo pronóstico, seguía en pie, y lo mejor de todo, Jinyu había sido el primero en llegar. No era demasiado tarde, aún había esperanza. Al acercarse, vio cómo los dos pequeños combatientes que enfrentaban a Guldo se quedaban congelados, sus ojos bien abiertos de puro terror. No tuvieron tiempo de reaccionar antes de que Jinyu pasara volando junto a ellos como un rayo y llegara hasta Guldo. La fuerza de su llegada generó una onda de choque que barrió el aire, dejando sin aliento a los oponentes. Desde su visión periférica, Jinyu los vio tambalearse hacia atrás, el terror marcado en sus rostros al comprender la magnitud de la pesadilla que ahora enfrentaban. Y debían tener miedo. Iba a destrozarlos. Uno por uno. Extremidad por jodida extremidad. Pero Jinyu no les dedicó ni una mirada. Toda su atención estaba puesta en Guldo. Abrió la boca, listo para preguntar si estaba bien, las palabras casi salían. Pero entonces lo vio los 4 ojos de Guldo llenos de lágrimas, su pequeño y robusto cuerpo temblando mientras luchaba por no derrumbarse. Capitán. La voz de Guldo se quebró por la emoción, su tono normalmente suave ahora agrietado por el dolor. El equipo. Están todos. No pudo terminar, ahogándose con las palabras, y en ese instante desgarrador, Guldo se vino abajo por completo, llorando sin control ahora que su capitán estaba ahí. A pesar de todo, su voz no cargaba reproche alguno. Solo un alivio profundo y genuino de no estar solo. La boca de Jinyu se cerró de golpe, y su corazón dio un vuelco doloroso. Guldo estaba llorando como un niño, lágrimas brotaban de sus 4 ojos sin detenerse. Jamás lo había visto así, tan completamente destrozado, tan completamente quebrado. Ver a Guldo llorar en silencio encendió en Jinyu una ira sagrada e incandescente, una furia más ardiente que cualquier cosa que hubiera sentido jamás. Sus puños se apretaron con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en las palmas, haciendo que brotara sangre, la cual goteó al suelo sin que él lo notara siquiera. Jinyu juró pelear con todo lo que le quedaba. Por Burter. Por Heise. Por Rekome. Y por Guldo. Los ahogaría en su propia sangre. Krillin y Gohan se estremecieron al ver cómo Jinyu se giraba lentamente hacia ellos. Su expresión era una visión aterradora. Apretaba los dientes con tal fuerza que los músculos de su cuello se tensaban, duros como resortes a punto de romperse. Sus ojos ardían con intensidad, las pupilas reducidas a delgadas rendijas letales que transmitían una sola promesa escalofriante. Muerte. No había duda en su mirada. Solo una resolución fría y despiadada de aniquilar a los enemigos que habían destruido a su equipo. Gohan y Krillin giraron inmediatamente para huir. Jinyu no pudo sino admirar su decisión.
Con casi nada que perder, él era más peligroso que nunca. Los lazos que antes lo contenían, que le daban propósito y autocontrol, ya no existían. Estaba harto de jugar, harto de contenerse. Le habían quitado todo, y ahora, ellos pagarían el precio. Esto ya no era un entrenamiento. Tampoco era una batalla en el sentido tradicional de la palabra. Era una ejecución. El poder total de Jinyu estalló en un torrente feroz. Incluso mientras flotaba, el suelo debajo se agrietaba y resquebrajaba por la pura fuerza de su aura. Reunió energía en su mano, formando una esfera brillante y masiva, una versión personal, aunque más débil, de la supernova de Lord Friesa. La esfera creció y creció hasta alcanzar el tamaño de un pequeño avión, irradiando un calor tan intenso que distorsionaba el aire a su alrededor con ondas brillantes. Con un rugido salvaje, Jinyu lanzó el ataque, enviando la pequeña supernova volando hacia sus enemigos en retirada. La esfera se movía con una velocidad asombrosa, muy por encima de lo que Gohan y Krillin podrían siquiera soñar con evadir. Una onda de energía invisible barrió el campo de batalla, pero Jinyu no tuvo tiempo de procesarla, ni de pensar en otra cosa. Simplemente observó desde la distancia, con los ojos entrecerrados y la expresión fría. Podía ver el miedo en sus rostros, la desesperación en sus movimientos, y sabía que no tenían escapatoria. El ataque había sido simplemente demasiado rápido. Huir no era una opción dada la velocidad del proyectil. De hecho, ni siquiera había tiempo para cambiar de dirección o esquivar moviéndose en diagonal. Gohan y Krillin se giraron al mismo tiempo, enfrentando la inminente explosión, con las manos extendidas en una postura de resistencia final. Volcaron hasta el último gramo de energía que les quedaba en las palmas, creando una barrera improvisada de ki. Jinyu estuvo a punto de reír. No era ni remotamente suficiente. Esto era una supernova, no un ataque común y corriente. Sin embargo, el desenlace que Jinyu había anticipado no ocurrió como esperaba. Para asombro de todos, la ardiente supernova, que momentos antes avanzaba con un ímpetu imparable, comenzó a desacelerarse. La feroz energía que parecía dispuesta a aniquilar todo a su paso se tambaleó, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Todos observaron con incredulidad cómo el orbe masivo de destrucción quedó suspendido a apenas un pie de distancia de Gohan y Krillin, su intenso calor abrasando las manos extendidas de ambos. Instintivamente, la pareja retrocedió, flotando hacia atrás con desconcierto absoluto. La supernova pareció estremecerse, antes de comenzar a encogerse de forma repentina. Su brillante tonalidad naranja se tornó en un azul profundo y vibrante, pero el calor abrasador fue reemplazado por una frialdad inusualmente serena. Todos los presentes en el campo de batalla Gohan, Krillin, Guldo, e incluso Jinyu observaban en silencio atónito, completamente perplejos ante el fenómeno. Era algo que nunca antes habían visto. La supernova siguió contrayéndose, comprimiéndose hasta convertirse en una esfera de energía concentrada del tamaño de un balón de baloncesto. Guldo, gritó Jinyu de repente, su voz afilada y autoritaria. Acababa de comprender lo que estaba sucediendo. Como si lo hubieran ensayado, un láser penetrante estalló desde el centro del orbe azul, un haz de energía tan poderoso que parecía cortar el mismísimo tejido del espacio. El láser se disparó con una velocidad inimaginable y, por un instante, pareció atravesar el cuerpo de Jinyu. Pero en realidad, Jinyu y Guldo ya habían reaparecido a una corta distancia, sus rostros pálidos, el sudor escurriendo por sus frentes. Sus ojos abiertos de par en par, aún sacudidos por la adrenalina de haber escapado por los pelos. El láser, por su parte, no se detuvo. Continuó viajando a través del horizonte, perforando todo a su paso. Rocas, montañas, árboles, y cualquier otra cosa lo suficientemente desafortunada como para cruzarse en su camino. Eso estuvo cerca, dijo Jinyu, con la voz temblorosa, mientras él y Guldo contemplaban la destrucción que había dejado el rayo. Casi no podían creer lo que acababa de ocurrir. La supernova, uno de los ataques más devastadores de Jinyu y del mismísimo Lord Friesa, había sido neutralizada y transformada en algo potencialmente aún más letal. Pero el peligro estaba lejos de haber terminado. De pronto, Ajax apareció junto a Gohan y Krillin en un destello de energía, Musin a su lado, cargando con cuidado una pequeña rana entre sus manos. El desdichado anfibio lucía inocentemente confundido y fuera de lugar, pero nada en la llegada de los recién llegados era inocente. El ceño de Jinyu se frunció con dureza al ver a los nuevos enemigos. Mientras estaba concentrado en sobrevivir al láser, su usuario, una amenaza aún mayor, había entrado en escena. Sin dudarlo, Jinyu se giró, dispuesto a escapar con Guldo. Pero justo cuando estaba por lanzarse al aire, una presión aplastante lo envolvió por completo. El aire a su alrededor se volvió denso, opresivo, como si la atmósfera misma se rebelara contra él.
Jinyu gruñó, haciendo fuerza, empujando sus músculos al límite, pero seguía moviéndose con lentitud. Cada movimiento se sentía como si estuviera avanzando a través de Melasa, como si el tiempo mismo se hubiese ralentizado, atrapándolo en un estado de inercia tortuosa. A lo lejos, el aire comenzó a ondularse con incontables destellos plateados. Los ojos de Jinyu se abrieron con reconocimiento. Él ya había visto eso antes, pero ¿no era eso? Antes de que pudiera reaccionar, una lluvia de ráfagas de energía descendió sobre él. A pesar del peligro, el primer instinto de Jinyu fue proteger a su compañero. Lanzó una mirada rápida hacia Guldo, que seguía paralizado por el miedo, y sin pensarlo dos veces, envolvió a Guldo con sus propios brazos lo más rápido que pudo, usando su cuerpo como escudo humano. Jinyu gruñó mientras los ataques golpeaban su espalda uno tras otro, cada impacto lo empujaba más y más cerca del suelo. Sus músculos ardían, su piel se chamuscaba por la continua embestida, pero apretó los dientes y se mantuvo firme, decidido a proteger a Guldo a toda costa. Tras lo que pareció una eternidad de bombardeo, Jinyu ya no podía resistir más. Reuniendo hasta la última pizca de energía que le quedaba, Jinyu concentró todo en una última y desesperada explosión. Con un rugido que retumbó por todo el campo de batalla, liberó una onda expansiva que desvió las ráfagas restantes de su curso. La fuerza del Kiai de Jinyu fue tan inmensa que destrozó los destellos plateados y disipó el aire sofocante que lo aprisionaba. El bombardeo cesó, y Jinyu finalmente pudo moverse de nuevo. Se tomó un momento para evaluar su estado mientras jadeaba con fuerza, su pecho subía y bajaba con cada respiración trabajosa. Su armadura estaba hecha trizas, el insignia de la fuerza Jinyu apenas visible entre las profundas grietas. Su espalda estaba chamuscada, ennegrecida y aún humeante. A pesar del dolor, Jinyu se enderezó con un gruñido, obligándose a mantenerse de pie con dignidad. Miró a Guldo, que lo observaba con ojos desorbitados. A pesar de todo, Guldo estaba ileso, una pequeña recompensa por su sacrificio. Volviendo su atención al campo de batalla, el rostro de Jinyu se endureció en una máscara sombría. Sus ojos recorrieron a los recién llegados, hasta que se posaron en Ajax. El chico no tenía nada especialmente llamativo: cabello negro, gir rojo, camiseta negra debajo, pero lo más notable era la electricidad plateada que chispeaba en sus ojos. Jinyu no tenía dudas. Ese era el que había vencido a Heise. Antes de poder evaluar por completo a Ajax, Jinyu notó movimiento en los extremos de su visión. Giró la cabeza y vio que alguien se acercaba desde una dirección. Un vistazo rápido en otra dirección reveló tres figuras más avanzando hacia él. En rápida sucesión, llegó Piccolo, su piel verde marcada con cortes y moretones, respirando agitadamente por el agotamiento y las heridas. Muy cerca, desde otra dirección, llegaron Vegeta, Nappa y Goku, todos mostrando signos leves de fatiga, pero aún rebosantes de energía. De repente, Jinyu se encontró frente a un grupo formidable de oponentes. 7 enemigos en total, 8 si contaba al pequeño Namekiano. 2 de ellos, lo sabía, probablemente eran lo suficientemente fuertes para derrotarlo por sí solos. Jinyu apretó los puños a los costados, plenamente consciente de que las probabilidades ya no estaban a su favor. Afortunadamente para él, parecía haber sido momentáneamente ignorado, mientras los demás se medían unos a otros con la mirada. Jinyu observó a la persona de color naranja chillón que mantenía contacto visual prolongado con el par de enanos, visiblemente aliviado. Reconoció a Nappa y Vegeta al instante, así que, por eliminación, el sujeto en naranja debía ser el de 270.000 que acabó con Recome. Una tensa e incómoda silencio se apoderó del claro. Como de costumbre, Nappa era inmune a la tensión. Después de hacer un conteo de cabezas exageradamente notorio, pareció genuinamente satisfecho consigo mismo y rompió el silencio de manera estruendosa. No lo puedo creer, estamos todos aquí. De verdad acabamos con la fuerza Jinyu. Nosotros, un montón de rufianes. Maldita sea. Esto va a pasar a la historia. Bau Bau, respondió Ajax por reflejo. Casi todos lo ignoraron, excepto Goku. Wow, Ajax. Eres totalmente distinto a como eras en la Tierra. Santo cielo, estás casi tan fuerte como yo. Exclamó Goku con asombro. A diferencia de Vegeta, Goku no parecía molesto. Al contrario, se lo notaba encantado, como si realmente disfrutara el crecimiento y poder de Ajax. Ajax le devolvió un asentimiento en señal de reconocimiento. Sin embargo, ese breve momento de camaradería se interrumpió abruptamente por la voz arrogante de Vegeta. Bueno, empezó a decir el príncipe Saiyajin, su sonrisa ensanchándose mientras observaba al maltrecho Jinyu. ¿Cómo han cambiado las cosas? Mira hasta dónde has caído, Jinyu. Ja 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 ja.
La risa de Vegeta era profunda, sin reservas, un sonido de pura y desenfrenada satisfacción. Disfrutaba la miseria de Jinyu como si fuera una victoria personal, y en cierto sentido, lo era. ¿Te causa gracia la muerte de mi equipo, Vegeta? La voz de Jinyu, aunque suave, cortó el aire como una cuchilla. Fue dicha en tono bajo, pero con tal intensidad que todos la escucharon. Vegeta no se tomó ni un segundo para responder. ¿Esos idiotas? ¿Sí? Es absolutamente hilarante. La frialdad de su respuesta provocó miradas incómodas entre los presentes, excepto Nappa. Goku, en particular, frunció el ceño visiblemente, con un gesto de profunda desilusión por la actitud de Vegeta. Detrás de Jinyu, el rostro de Guldo se retorció. Se secó las lágrimas y apretó los puños con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sí, eran idiotas y unos imbéciles, ¿y qué con eso? Gritó Guldo, temblando de furia y dolor. Eran mis idiotas y mis amigos. Que tu raza haya muerto no te da derecho divino a andar esparciendo tu miseria sobre los demás. Un pesado silencio cayó sobre el campo de batalla ante el estallido de Guldo. Vegeta, Nappa, y especialmente Jinyu quedaron impactados por la inesperada valentía del pequeño. Para quienes lo conocían, fue sorprendente ver tal fervor en el generalmente reservado y tranquilo Guldo. Fue muy poco característico de él. Jinyu, en particular, pareció cambiar. La furia en sus ojos se enfrió, y su ira ahora ardía con calma, como hielo. Ignorando las burlas continuas de Vegeta, Jinyu se volvió hacia su tembloroso compañero, colocando una firme mano sobre su hombro en un gesto que era tanto de consuelo como de resolución. Guldo, terminemos con esto, dijo en voz baja, con un tono cargado de una determinación tan firme que solo Guldo pudo oírla claramente. Vamos a usar eso. Había una sensación de cierre definitivo en sus palabras. Una promesa de algo ineludible. Y Jinyu pudo notar que Guldo lo entendió de inmediato. Estaban a punto de ejecutar lo que había cimentado la leyenda de la fuerza Jinyu, una técnica tan potente que era absolutamente ineludible, imbloqueable e indefendible. Aunque nadie supiera de ella, porque nadie que la presenciara vivía para contarlo. La había usado en 3 ocasiones antes, y la usaría una 4ª vez para matar a todos los que estaban allí. El rostro de Jinyu se endureció mientras daba un paso al frente, ocultando a Guldo de la vista de los demás. Su voz fue calmada, pero cargada de una certeza letal. Todos ustedes van a morir.